Si os parece, buenos días. Hoy tiene lugar una nueva lección de arquitectura con la que se abre el cuatrimestre segundo y con ella parece anunciarse el cierre de una etapa. Puede que sea que sepa más a despedida que a inauguración, pero sea cual sea el sentido en que lo toméis, deseo daros las gracias por estar aquí, haciendo escuela de arquitectura, lo cual puede llegar a preocuparme. Pero sobre todo para dar la bienvenida al invitado de hoy, al profesor de proyectos de la Escuela de Madrid, Luis Martínez Santamaría, que espero se sienta como en su casa. Presentar al arquitecto es relativamente fácil, ha ganado concursos, ha construido obras, ha obtenido premios por ambas labores, sus obras se han publicado en las revistas y se han escrito artículos sobre sus trabajos. También él ha escrito varios libros. Luis encierra un poeta en su interior y dirige en la actualidad la colección El arco y la cimbra de la Fundación Arquía. Hace solo unos meses que acaba de regresar de disfrutar la beca en la Academia Española en Roma. Es fácil, pues, enumerar los hitos de su trayectoria profesional, cuya solidez augura un más largo recorrido todavía, ese ineludible viaje a Ítaca. Sin embargo, a quien me apetece presentar no es al arquitecto, sino al amigo. Un amigo que inevitablemente me trae buenos momentos a la cabeza y aún mejores emociones al corazón. Recuerdos de amaneceres desde las sierras de Madrid y de atardeceres desde las eras de Rabasa. Pero también sus enseñanzas por el modo de mirar que tiene Luis sobre las cosas. Seguramente sea la mirada del arquitecto, una acción que no se detiene en la superficie de los cuerpos, sino que los atraviesa en profundidad hasta encontrar su esencia. En las obras de arquitectura es preciso considerar, y tomo prestadas sus palabras, el posible advenimiento de una presencia superior a todo lo conocido hasta la fecha. Luis vuelve sus manos, sus gestos y sus palabras sobre las cuestiones básicas por las que basa su razón de ser la arquitectura, la propia vida y las casas que la albergan. Casas de los hombres y de sus dioses, casas con estancias y cuartos, cuartos y estancias donde transcurren nuestras vidas, cuartos que son algo más que las habitaciones que enumeraba Le Corbusier, cuando decía que en las casas son necesarias una para cocinar, una para comer, una para trabajar, una para lavarse y otra para dormir. Todos intuimos que hay otras, que quizás no sean solo habitaciones o que sean más que habitaciones, puede que sean cuartos, partes, fracciones, secciones separadas del espacio. Cuartos para pensar, imaginar, soñar, recluirse, huir, olvidar o recordar. Agradezco vuestra presencia en este gran cuarto para la palabra escrita y hablada, para atender y escuchar. Os dejo con nuestro invitado, a quien cedo la palabra y doy las gracias anticipadamente por su conferencia. Cuando quieras, Luis. Quizá podemos apagar un poco la luz, por favor, para que se vean bien las imágenes. Bueno, buenos días. Buenos días. Muchas gracias a la Universidad de Alicante por esta invitación y especialmente a ti, Andrés, por tu cariñosas palabras y por tu presencia hoy aquí en esta habitación. ¿Se me oye bien así? No tengo, sí, bien. Bueno, yo quería empezar. Esta es una clase más dirigida a los alumnos que a los profesores, porque tendría que ver con cómo uno se encuentra con el conocimiento, con la teoría, con los libros de estudio de la arquitectura. Y para eso me gustaría empezar contando una anécdota que está asociada a un catedrático de universidad de historia, el cual, cuando iba a poner el examen a sus alumnos, tomó una decisión, que era no pedirles, no preguntarles fechas o datos de lugares o toponimias o nombres de las batallas, sino pedirles a los alumnos que le contasen de todo lo que habían leído, por ejemplo, de Tucídides o de Heródoto, que contasen alguna anécdota, su anécdota preferida. ¿Por qué hacía esto este catedrático? Pues lo hacía, por un lado, para evitar que los alumnos pudieran aprenderse de carrerilla una serie de temas sin ningún sentimiento,
y repetir esos temas en el examen como si la historia fuese un material sencillamente para memorizar y más tarde olvidar, y por el contrario animarles a que la interpretación que hicieran de la historia fuese algo profundamente personal, de manera que al elegir una anécdota entre otra, estaban de alguna forma también expresando cómo eran ellos y cómo sentían ellos las cosas. Entonces había un alumno que podía elegir, por ejemplo, aquella anécdota de la historia clásica en la cual un rey, cuando se presentó el comandante que había vencido en una importante batalla, se acercó a este comandante y le dio un beso en la boca. Hay que imaginarse al rey, hay que imaginarse al comandante, hay que ponerse allí y estar viendo la mirada de ambos y hay que sentir ese beso que se dieron en ese momento. Yo creo que un alumno podría haber escrito, un alumno que amase la historia, podría haber escrito sobre el significado y sobre la batalla y sobre los guerreros y sobre las muertes y sobre el honor y sobre el amor y la muerte que están detrás de toda peripecia humana. O, por ejemplo, aquella otra anécdota en la cual, durante la guerra, un soldado desconocido, de repente, con su espada, de un solo cuajo, de un solo golpe, cortó en dos partes casi iguales el cuerpo del enemigo. Otra anécdota que uno podría pararse en ella. Y ante la dificultad del conocimiento de la historia de la arquitectura, que tan importante es para los profesores de proyectos, puesto que a proyectar, como yo siempre repito, no se aprende solo proyectando, sino que también se aprende estudiando, cómo el alumno de proyectos debería acercarse a este contingente de conocimiento que es la historia de lo construido y de lo proyectado. Y me parecía que una manera que podríamos nosotros, como profesores de proyectos, invitar a los alumnos a que realizasen esta aproximación, podría ser sin duda la del conocimiento anecdótico, que ya sé que en castellano tiene una especie de connotación peyorativa, pero no en los términos en los que yo lo estoy pensando en este momento, que es la elección de aquellos pasajes que por uno o por otro motivo te resulta difícil olvidar. Por uno o por otro motivo se han hecho tuyos, se han hecho personales, te reconoces en ellos. Hay algo de tus ambiciones, de tus fuerzas, de tus debilidades, de tus memoria que están presentes en esas anécdotas escogidas. Y con la arquitectura podría ocurrir entonces así. Con lo cual me gustaría que el conocimiento de la historia de la arquitectura por nuestra parte no fuese un conocimiento sencillamente de estudiar los temas, los nombres, las fechas, etcétera, sino más una especie de crítica interpretativa, no una crítica positivista, que es la que conoce los nombres, las fechas, etcétera, sino una crítica interpretativa que se acerca a aquellos hechos de una manera personal. Porque pienso también que si el ejercicio de proyecto que nosotros animamos en la escuela está cargado de un aspecto personal, de un aspecto creativo, entonces, ¿por qué no también el estudio del conocimiento, de las obras y los proyectos de otros arquitectos que, aunque lo hicieran en otro tiempo, eran como nosotros? ¿Por qué no debería estar cargado también de este efecto personal, de este efecto creativo? ¿Por qué no convertir el estudio de la arquitectura también en una creación? Eso es lo que pienso que deberíamos nosotros, estos profesores danzarines de proyectos, insistir ante nuestros alumnos, convertir el conocimiento en algo tuyo, elegir de todo lo que ha sido realizado aquello que de alguna manera te toca. Y en ese sentido yo he elegido, y os quería contar esta mañana, algunas anécdotas, algunas habitaciones que por uno o por otro motivo me han llamado la atención y me parece que veo en ellas cuestiones que me interesan y que me permiten también a mí proyectar e intentar ser arquitecto. Y me gustaría empezar con esta de aquí. Esta es bien conocida porque es verdad siempre que no hace falta irse a ejemplos exóticos ni a lugares lejanos para poder empezar a aprender. Y esta pues está en Granada, la hemos estudiado, este plano muchas veces, pero yo me quiero fijar sobre todo en lo que sería la intervención que aparentemente más cargada de violencia está, que es el Palacio de Carlos V. La historia nos dice que los reyes católicos se casaron en la Catedral de Granada en el año 1526, en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, que fue la boda entre Carlos V y Isabel de Portugal, la bella Isabel de Portugal, que por cierto moriría bastante joven, dejando al emperador viudo para siempre.
Y el primer mes o los primeros meses de recién casados, los nuevos emperadores decidieron pasarlo en la Alhambra de Granada, que no estaba construido este palacio. Ante aquella experiencia toma la decisión de construir un palacio para poder habitar allí, en aquel sitio maravilloso. Y este palacio lo construye, como sabéis, el arquitecto Machuca en el año 1527 aproximadamente, en lo que parece, diría la historia, pues una muestra de arquitectura manierista. Un ejemplo excepcional, una avanzada de la arquitectura, porque no existían en aquel momento en el Renacimiento italiano, por ejemplo, Miguel Ángel, ningún patio circular como el que aquí estamos viendo. O sea que si fuésemos capaces de despojarnos del peso y de la antipatía que ciertamente a veces produce la historia, tendríamos que estar viendo en este palacio una auténtica novedad, ese patio circular en un edificio que no es un templo, por ejemplo, no es una cripta o no es un templo dedicado a los mártires, que sí tenían, tanto en la antigüedad clásica como en la arquitectura romana, planta circular. Pero un patio circular es una expresión que aparece por primera vez aquí, en España, en el año 1527. Pero por lo que yo elegía este palacio, no era por eso, sino que era porque si yo tuviera que decir en qué consiste la Alhambra, las veces que he estado allí, creo que la Alhambra es un lugar donde uno tiene una sensación de que el mundo se ha vuelto sin límites, donde las estancias se suceden una detrás de otra sin que esa cuenta termine, donde las decoraciones, los mocárabes, las yeserías, los azulejos, las cenefas de los azulejos se entrelazan entre ellas sin que tenga aquello ni principio ni fin, como en una demostración de lo infinito que puede ser lo finito. También es un mundo donde uno gira continuamente de una estancia a otra, pasando de un patio a otro, no manteniendo ninguna dirección particular o preferente, sino una especie de desplazamiento continuo girando sobre sí mismo en una creación de una atmósfera envolvente. Y si todo eso tuviese que ser representado, toda esa experiencia de lo que es la Alhambra tuviese que ser representado, me dijesen, exprésalo todo eso con una figura, diría que seguramente el círculo es una figura que representa bien lo que el interior de la Alhambra es, un lugar que no tiene ni principio ni final, un lugar cargado de infinito. Así que para mí, de alguna manera, esta forma aparentemente con su frialdad geométrica, con su indudable extrañeza ante las fábricas y las trazas de la Alhambra, sin embargo, coloca ante nosotros la figura del círculo que yo sé que forma parte de la experiencia auténtica, de una experiencia constatable cuando uno se encuentra en ese laberinto de habitaciones y de patios ortogonales. Eso es para mí un aspecto que me parece bonito de señalar, es decir, sí, es muy lejano el palacio, es otro estilo, pero en el fondo encontrar que es el círculo, la figura que mejor se coloca en proximidad a todo lo demás, me parece que aquí hay un rasgo de inteligencia. Es todavía, si uno quiere seguir para adelante, el punto en el cual este palacio toca al patio de los Arrayanes, que es el que tiene justamente encima, es otro círculo, es un patio también circular más pequeño, como si el contacto y por donde se sale, desde la estructura centrada del palacio de Machuca a la Alhambra, se entra por allí en esa arista que queda a mano arriba a la derecha, y ahí el edificio vuelve a transformar la habitación de su esquina y ofrece un círculo como todo contacto entre las fábricas de un tipo y las de otro. Me vuelve a parecer que esa vacilación de la planta centrada, ese desequilibrio, también es algo que palpita en la Alhambra, y es que esa figura, por muy centrada y por muy ensimismada que pudiera ser y plantearse, en el fondo zozobra ante la presencia de lo que tiene encima de ella. Bueno, muchas lecturas llenas de interés se podrían hacer de este palacio. También, por ejemplo, el hecho de que en el fondo podríamos decir que a pesar, y esto quizás sería acordarme de mi época de estudiante en la escuela, cuando indudablemente no dejaba de ver este edificio como una agresión a la Alhambra, pero lo cierto es que la política de los pueblos que ganaban las batallas contra los que las perdían era aplicar la política de tierra quemada y por lo tanto destruir todo aquello que representaba su cultura y su arte. De alguna manera el palacio testimonia no una agresión, sino todo lo contrario, una auténtica admiración, un rendirse
ante la belleza de lo que allí tenemos. Podríamos decir que el Palacio de Carlos V es el vigilante jurado desde entonces, desde 1492, de estas fábricas. Bien, y otra anécdota, otra habitación pequeña de la que me gustaría hablar es este cáliz. Este cáliz es un cáliz diseñado por un arquitecto, por el arquitecto Joseph Plechnik, un arquitecto muy interesante, para su hermano que era sacerdote. El cáliz, aquí lo vemos, es una figura extraña porque por un lado arriba tiene el contenido, ahí arriba está el vino que para los creyentes es la sangre de Cristo, y en la parte de abajo se produce el encuentro de esta copa tan excepcional con el suelo, con el lugar donde se sostiene. Yo creo que para quien cree en lo que el cáliz contiene, realmente el problema de la sujeción del cáliz es un auténtico acontecimiento, porque no podemos imaginar la posibilidad, la eventualidad de que el cáliz, por una torpeza del oficiante, pudiera derramarse en un momento determinado. Por lo tanto, tiene que haber tanto esfuerzo en el diseño o en la belleza de la copa superior como en el del apoyo de este cáliz. Tiene que haber, por usar una palabra también muy arquitectónica, tanta exageración arriba como abajo, tanto valor, tanto empeño colocado en cada uno de esos lados, puesto que, como digo, el peso de eso, no el peso en el sentido como carga física, sino el peso en el sentido de que eso no puede por nada del mundo derramarse, es algo que el cáliz tiene que demostrar. Y de ahí viene que veamos esta figura casi donde tan importante es lo que está arriba como lo que está abajo. Y entonces a mí me surgía, intentando hacer este salto que siempre intento hacer entre el mundo que me rodea y la arquitectura, puesto que no puedo olvidar que soy arquitecto y que todo lo que pueda ver y tocar y sentir, en el fondo, me puede servir para desarrollar mi trabajo y para pensar en nuevos proyectos. Pensaba que en el fondo la arquitectura es un poco como un cáliz, ¿no? La arquitectura sujeta unos contenidos arriba, no voy a decir unos pesos muertos, unas personas o unos materiales, sino que sujeta unos contenidos, da lugar a algo que, si se me permite la exageración, sagrado en la parte superior, pero después, precisamente, la arquitectura, consciente de la importancia de aquello que lleva en andas, de alguna manera no puede tocar el suelo de cualquier manera. Y si repaso la historia de la arquitectura, por ejemplo, del siglo XX, y pienso en los muros de Ronchamp, con esos espesores de 4 metros de diámetro, de espesor, y derrumbados por la luz del sur, como si el sur los hubiese empujado hacia adentro, o pienso en los pilares de la fábrica Johnson de Frank Lloyd Wright, estas figuras que se abren como setas en la parte superior y que se adelgazan tanto en la parte inferior, o pienso en los muros pantalla de hormigón de la unidad de habitación de Marsella de Le Corbusier, tan bellos, o pienso en la arquitectura clásica, en las columnas de los templos octásilos o decásilos, con sus capiteles corintios, con esas muestras de labra que hay que verlas de cerca para entender hasta qué punto para ellos era importante señalar el sistema con el cual estos edificios se sujetaban. O pienso en las columnas de granito del Panteón, menos conocidas que el óculo del Panteón, pero piezas monolíticas de no se sabe qué altura, traídas desde Egipto y levantadas allí, tiradas por docenas y docenas de bueyes. Y todo ese esfuerzo, ¿para qué? Para sujetar, porque efectivamente la arquitectura es consciente de que sustenta, de que contiene en su interior algo, un líquido precioso, podríamos decirlo de esa manera. Sí, los edificios no pueden tocar, por lo menos en los grandes arquitectos no ocurre así, no pueden tocar el suelo de cualquier manera. O por decirlo con unas palabras más claras, los edificios no pueden ser, como tantas veces vemos en la arquitectura construida y en los proyectos de la escuela, los edificios no pueden ser patosos. Y otra habitación a la que me gustaría referirme es esta, más recóndita, porque aunque esta es la planta de la Villa Rotonda, realizada por Palladio en 1566, es una planta realizada, por lo tanto, 40 años después que el Palacio de Carlos I en Granada. Y esta planta digo que es desconocida porque no es la planta que hemos estudiado en la escuela,
que es la planta baja, que recordaréis, con los pórticos y con esa villa abierta a las 4 orientaciones, con unos graderíos que se pueden intuir aquí en los extremos que tiene el cuadrado, ¿no? Que serían estamos seccionando esos pórticos o los frontones de los templos de entrada con esas secciones extrañas aguardilladas que tendrían un uso como guardillas, como es lo que señala esta planta, porque esta planta es la que está justamente arriba. Es una planta oculta, escondida, que no ha sido publicada, y yo me interesé por ella cuando advertí en los alzados de la Villa Rotonda unas ventanitas pequeñas en la parte superior que casi pasaban desapercibidas, pero que me intrigaron sobre su uso, porque estaban encima de las habitaciones áulicas, de esas habitaciones de esas salas tan caracterizadas que tiene la planta baja. Y gracias a una alumna del proyecto fin de carrera, la encontró no sé dónde y me la regaló, me trajo esta fotocopia para que yo me quedase contento, que así fue, porque realmente lo que veo aquí es una planta que desoye el ensimismamiento, la abstracción, la perfección que tiene la planta situada justamente debajo de ella. Aquí hay unos tabiques que ya no son iguales los que están arriba que los que están abajo, ni los que están a la izquierda de los que están a la derecha. Son las habitaciones de los siervos, los almacenes, las dependencias de servicio, lo que sea. El caso es que aquí la Villa Rotonda desoye el orden tan suntuosamente trazado en la planta inmediatamente inferior y pretende o señala que es necesario también para construir una casa atender a todas estas vicisitudes que se demuestran en estas habitaciones descolocadas. Y a mí me parece que esto también es la arquitectura. Me gustaba quedarme con esta imagen pensando que siempre en nuestros proyectos podemos obtener una habitación clara, una habitación diáfana, una habitación ensimismada, una habitación que tiende a la perfección, siempre y cuando aceptemos que es necesario también otras estancias que de alguna manera tienen que servir a otros destinos. No por eso, no por ser más desarreglados, menos humanos. Y recuerdo aquí una anécdota que contaba a su vez el escritor italiano Claudio Magris, un gran escritor de Trieste, que decía que él había visitado una central térmica en el Danubio solo, y cuando estaba en una sala de la central donde proyectaban un vídeo sobre el enorme esfuerzo que había supuesto la construcción de esta central, la construcción de la presa, los camiones llevándose la tierra en el vaciado, el hormigonado, las dificultades, el riesgo, etcétera, entró en esa sala de vídeo un grupo de un colegio que venían con sus profesoras. Y entonces los niños se sentaron en esa sala y, ajenos a todo ese trabajo casi mítico, ¿no? Ese trabajo heroico de la construcción de ese objeto, en los que estaban en la fila de atrás empezaron a tirarse rollos de papel o a gritarse. Ahí sus profesoras les pidieron que se guardasen en silencio. Y la reflexión que hace el escritor me interesó mucho, porque dice, si me había impresionado ya la propia central térmica, la construcción de la central térmica, con todo lo que estaba viendo en el vídeo, aún me impresionó más cuando vi el comportamiento de esos niños, porque esos niños también somos nosotros, también nosotros tiramos aviones de papel delante o detrás del profesor, y por lo tanto había que asociar la construcción de esa obra faraónica a unos seres humanos que también a veces se comportan como niños y se muestran con otro tipo de intereses. Y en ese sentido, ahí era cuando verdaderamente se hacía espectacular esa gran obra. Pues yo creo que la arquitectura continuamente muestra estos dos flancos, y por eso precisamente no desmerece, sino casi al contrario, se vuelve más intensa. Me gustaría ahora continuar con otra interesante casa. Es esta casa construida por el arquitecto americano Louis Kahn, la casa Adler, donde vemos que sobre todo la planta está caracterizada por un elemento tan olvidado en las escuelas de arquitectura, por no decir también después en la práctica profesional, que es la estructura. Efectivamente, sabemos que los alumnos colocan los pilares al final, como si fuera una necesidad para que los edificios no se caigan. A veces ni siquiera los colocan, también lo sabemos, porque muchas veces los profesores atendemos a otras exigencias y nos olvidamos de esta. Pero aquí, para Louis Kahn, el pilar es un elemento muy importante, es decir, realmente lo único importante de la casa, si exageramos, sería la colocación de los pilares. Son tan importantes que es el juego de esos cuadraditos negros colocados sobre la planta los que dan intensidad
e interés a la propia planta, hasta tal punto que de hecho organizan los recuadros de los suelos sobre los que jugarán a ser pavimentados con un despiece más grande o un despiece más pequeño, o terrenos cultivados con césped, o sencillamente espacios blancos cuya materia no es interesante que conozcamos por el momento. Hasta tal punto son importantes estos pilares que las habitaciones, como podemos ver en el núcleo de la escalera y de ese cuerpo central, en el centro de la imagen, se descoloca en relación a los cuadrados de los pilares. Poco importa, porque aunque estén descolocados o aunque algunos aseos se coloquen también descolocados contra varios de esos pilares unidos, como ocurre a la izquierda, realmente la fuerza de esta estructura es tan grande que acepta que el desorden de la casa, su piano, su retrete, su escalera, su mesa, la habitación dividida en dos, una más grande y otra más pequeña, los dos dormitorios, la chimenea, las chimeneas, no importa. Aquí hay una lectura soberbia, podríamos decir, preponderante, que es sencillamente la presencia de los pilares. Y yo siento que el arquitecto, es mi lectura personal, cada uno puede tener la suya, que el arquitecto confía tanto en esta revelación de que el pilar sujeta el techo y que basta con manifestar la presencia, el poder físico de estos pilares, no porque sujeten, sino por lo que significan, que es que sujetan por su significado más que por su capacidad resistente, lo que hace que la casa tenga interés. La confianza ingenua, directa en los pilares. Decía el filósofo, el escritor, el pensador finlandés Juhani Pallasmaa, que el suelo es el primer elemento arquitectónico. Vale, yo le tengo que dar la razón, es verdad, el suelo, una lonja o un sitio donde hacemos la trilla en el campo, ese terreno liso, esa toalla que se coloca sobre la playa, podríamos decir que es el inicio, el germen de una historia de arquitectura, hacer un suelo. El suelo es el más antiguo elemento arquitectónico, de acuerdo. Pero entonces me gustaría añadir, y esto ya es de mi cosecha, que si el suelo es el más viejo elemento arquitectónico, el suelo es el más joven elemento arquitectónico. Es el que viene más tarde porque es el que necesita más dificultad, el que requiere una técnica, un conocimiento y también una valentía, un riesgo. Así que el techo es más joven. Y como es más joven, es más fuerte y es, para mi gusto, el que manda en el fondo. Y esto es algo que yo creo que se pone de manifiesto en esta planta. Bueno, esta es una imagen, un plano correspondiente a uno de los muchos dibujos que realizó Le Corbusier sobre la capilla de Ronchamp, especialmente sobre cómo se llegaría a ella a través de ese camino que, como veis, queda colocado a la izquierda y que se interrumpe sin que se aproxime hasta la puerta, dejando un espacio de suspensión, un espacio que no se expresa cómo se tiene que producir ese salto entre el lugar en el que el camino termina y el lugar donde se produce la puerta de la capilla. También aquí aprovecho para contar que Le Corbusier en todos sus planos muy raramente colocó el norte en la parte de arriba del plano. Muchas veces también nosotros transmitimos que el norte debe estar colocado arriba, pero en el caso de Le Corbusier el norte tiene que estar colocado donde el plano lo determine. Voy a explicar esto porque creo que tiene su interés. El camino nos deja en la parte de la izquierda, y lo veis, es esa especie de tubo que queda terminado ahí, y el peregrino de esta capilla de peregrinación tendría que seguir subiendo, ahí vemos las curvas de nivel, llegar a la cima de la montaña, que aparece ahí reflejada por una curva que casi se cierra, una curva de nivel que casi se cierra, traspasar esa cumbre y entrar por la fachada norte, que es la fachada que queda en la parte de la derecha. Es decir, que el camino del peregrino es un camino ascendente que llega al objeto, que no encuentra la puerta en el frente, cosa que sería demasiado evidente y directa, y que tiene que rodear el edificio para encontrar una puerta más discreta situada en la fachada norte, aunque ya sé que existe una puerta en esta fachada, en la opuesta, donde acaba el camino, pero que solamente se abre en las ceremonias más importantes. Lo cierto es que el peregrino tiene que subir, tiene que girar alrededor del templo y tiene que descender. Esto es lo que haría si estuviese allí, en Ronchamp, en Francia. Pero es que resulta que si vemos el plano, es lo que tiene que hacer por el propio plano. Sube, porque en la hoja sube hacia arriba y hacia la derecha, llega a la parte alta del plano, podríamos decir, se coloca detrás del templo y baja para encontrar la puerta.
Es decir, que el movimiento de los ojos del lector sobre el plano, no hay que olvidar que Le Corbusier era pintor al mismo tiempo que arquitecto, los ojos del lector producen un itinerario que es muy semejante al que realizaría este peregrino. Pero el tema o una de las cuestiones por la que elegía esta capilla no era por eso, que no puedo evitar decirlo porque se une también a otra cosa que comentaré más adelante, sino en el hecho de que Le Corbusier no construyó la capilla de Notre-Dame-du-Haut, Nuestra Señora de los Altos, así se llama la capilla, Nuestra Señora de los Altos, no la construyó en la cota más alta de la montaña, que es la que aparece reflejada ahí, que vemos que casi hay como más claro un pequeño resplandor, la identifica. Le Corbusier construyó esta iglesia un poco corrida hacia la parte inferior, es decir, en una cota que no es la cota superior. Y a mí esto me dio que pensar, ¿no? Porque cuántas veces queremos el lugar con la mejor vista y entonces tiene que ser el sitio más alto o el sitio más próximo o el aparcamiento al lado de la entrada a la escuela y cosas de este tipo que son tan habituales en nuestro manejo diario. Aquí un gran arquitecto, un poeta, realmente rechaza la colocación en la parte más alta de la montaña en un templo que tendría todo el derecho a situarse justamente porque es para Nuestra Señora de los Altos en la parte más alta. Y me recordaba algo que pasa frecuentemente también en las salas de conferencias, y es que normalmente las personas no se sientan, aunque hoy tengo dos compañeros y amigos que están aquí en primera fila, pero normalmente la primera fila siempre está vacía, porque yo creo que siempre pensamos que va a llegar alguien a esa habitación un poco mejor que nosotros mismos. El estudiante piensa que debe dejar esa primera fila vacía por si llega un profesor titular. El profesor titular tampoco se sienta, como has dicho tú, porque piensa que puede llegar un catedrático. El catedrático tampoco se sentaría porque diría, puede llegar el director de la escuela y quién soy yo para sentarme. Y si llegase el director de la escuela, porque verdaderamente sería un gran director de esa escuela, diría, yo jamás me sentaré en la primera fila porque son los alumnos los que se deben sentar para ver bien y para aprender en la primera fila. Con lo cual, es como si todos pensáramos siempre que hay alguien mejor, más predispuesto, más inclinado hacia algo, ¿no? Y me gustaría pensar que la arquitectura, en esto que es tan tonto y que ocurre en nuestra experiencia habitual y que ocurre con por ejemplo, cuando queda entre unos amigos queda una aceituna sobre el plato y nadie es capaz de llevársela porque nadie se siente con fuerzas como para asignársela porque pertenecería a todos y realmente ya no es para uno. Hay estos temas donde parece que hay un espacio que querríamos dejar reservado por si en algún momento, en alguna ocasión, pudiese acercarse alguien de un orden superior o pudiera producirse un acontecimiento que desbordase las expectativas que tenemos en el momento presente. Y pensar que la arquitectura podría ser esto es algo que me atrae profundamente, que la arquitectura tiene que reservar algo para alguien que todavía no conocemos, pero que seguramente nos mejorará. Y me gustaría ahora acercarme a estos proyectos, estas casas realizadas por Mies van der Rohe en el año 1931. Son las casas patio, como veis son tres casas muy distintas de tamaño, la que se encuentra arriba, la que se encuentra abajo a la izquierda y la que se encuentra abajo a la derecha. Son unas casas muy peculiares, revisémoslas un poco. Por ejemplo, cada una de estas casas tiene una entrada por una calle distinta. Ya se ven, ¿no? La de abajo hay una entrada con un poco del pavimento que desborda, la otra entrada se encuentra en la calle de la derecha y la otra se encuentra en la parte de arriba. Es decir, que estos vecinos, estas personas que están viviendo aquí, juntos en esta manzana, estarían obligados a entrar por puertas que dan a calles distintas durante toda su vida y por lo tanto prácticamente podríamos decir a ser unos perfectos desconocidos porque vivirían pared contra pared pero realmente ni siquiera coincidirían una mañana al salir de la puerta de su casa. Es un gesto que tiene una cierta condición ácida, me parece a mí. Entreveo aquí por qué es el arquitecto quien decide esto, lo podría haber resuelto de muchas otras maneras, pero aquí está claro que estas tres casas que forman un compacto ciertamente están enormemente fracturadas, puesto que sus puertas de acceso se producen por calles distintas y muy lejos las puertas unas de otras.
porque se podrían haber puesto en calles distintas, pero muy próximas a las esquinas. No, están puestas bien lejos, casi lo más lejos posible, las unas de las otras. Interesante. Pero no solamente es eso, sino que además también compruebo que las chimeneas de esas casas, que reflejan de alguna manera el interés por lo doméstico, por el hogar, por la familia, por el sentido mítico de la casa, expresado en esa horquilla negra que Mies dibuja con tanto énfasis, seguramente porque sabe que por muy moderna que sea la casa, con sus pilares y con sus tabiques deslizantes, de alguna manera esa mancha negra de tinta de la chimenea sienta las bases de lo que la casa ha sido siempre y será, que es un lugar donde la gente se reúne, es una lección de cómo vivir juntos, es algo que aspira a una trascendencia que va más allá de la cocina, el estar comedor, el dormitorio 1 y el dormitorio 2, y eso lo representa las chimeneas. Pero también me dejó bastante helado darme cuenta que cada una de esas chimeneas está orientada en un rumbo distinto, como si cada una de estas casas fuesen barcos y las proas de estos barcos se dirigiesen cada una hacia una costa completamente ajena al de la otra. Si nos entendemos así, ya veis que cada una de esas chimeneas miran hacia lados opuestos, como si el centro de esas casas tuviese una orientación absolutamente ajeno al de la casa, al de las otras dos casas que tiene al lado. Y además también vi en la planta algo que me pareció, podríamos decir, un poco perverso, y es que la relación, aquello que hacía estas tres unidades que se compactasen entre sí, que se uniesen misteriosamente, era el dibujo de ciertas cuestiones, como por ejemplo, si nos fijamos en la casa que se encuentra a la derecha, el pavimento que se encuentra al final de esta casa, al fondo de su jardín arriba. Ese pavimento se une al pavimento de la casa que tiene justo encima. Y realmente se están ahí pegando las dos casas desde un punto de vista plástico, en el plano. Otra vez, como arquitectos, tenemos que declarar nuestra absoluta debilidad por lo gráfico, porque en lo gráfico hay una promesa de construcción y por nos expresamos gráficamente adelantando todos los manjares que nos prepara la obra cuando esté construida. Aquí Mies dibuja el pavimento de esta casa en la parte de arriba para entender que esa casa que está arriba está ligada a la de abajo y esa banda de pavimento hace efectivo esa unión. Y lo mismo ocurre también entre la casa de la izquierda y la casa de la derecha abajo. Pero sobre todo arriba, o por ejemplo en el pasillo, en ese camino que baja desde la casa que se encuentra arriba, a la derecha, hasta la casa que se encuentra abajo a la izquierda, ese camino inútil, porque baja, es el que atraviesa la chimenea y que baja hasta llegar a una pared, es un camino que no lleva a ningún lado, pero son mecanismos de conexión entre las dos casas. Ahora, habría que decir de conexión perversa, porque es muy falso, porque realmente ese camino que está al fondo, ese camino que no lleva a ningún lado, o ese trozo pavimentado al fondo, están siendo introducidos con el ánimo de que pensemos de que esas casas se encuentran unidas, pero a través de un auténtico mecanismo falso, no nada convincente desde el punto de vista de la experiencia que supondría estar allí. Es decir, que se habla de una sociedad unida y al mismo tiempo de una sociedad fracturada y quebrada, de gente que vive en la misma manzana y que no se conoce nunca. Yo tengo una teoría que ha sido, hemos comentado algunos compañeros, arquitectos, profesores también, si hay quien está de acuerdo y hay quien no. Yo pienso que las plantas de cada momento de la historia, de alguna manera, son una radiografía de lo que está ocurriendo en ese momento en la sociedad, en esa cultura. Creo que la planta de una casa romana seguramente señala cuestiones que ahora serían irrepetibles y que seguramente una planta actual de un buen arquitecto también nos está contando cuestiones que están presentes en nuestra sociedad. Me pregunto si estas plantas no estaban anticipando qué estaba ocurriendo en aquella época en Alemania en el año 1931. En el año 1933, 2 años después, se produciría la quema de libros en este auto de fe que los nazis tuvieron, donde cogieron los libros y los quemaron en las plazas públicas. ¿Era una sociedad que creía en el idilio con la naturaleza? Sí. ¿En el cuerpo? Sí. ¿En el valor de la familia y de la raza y de la estirpe y de la sangre? Indudablemente, basta con ver las chimeneas, pero también era una sociedad fracturada, cínicamente fracturada, cada uno entraba por una calle distinta, cada uno creía en su propio paraíso, y eso me gustaría leerlo en esta planta. Claro que es muy fácil esto que yo estoy haciendo porque sé lo que pasó, y entonces puedo aplicar lo que pasó a esta planta.
pero me puede servir para estar alerta y ante cualquier otra planta que me encuentre, el pensar si estos documentos que representan los lugares donde las personas vivían y se encontraban entre sí y que dan la muestra de cómo estas personas vivían juntas, no están expresando efectivamente las diferentes y a veces tan inverosímiles y desconcertantes maneras que hay de vivir juntos. Y esta fotografía pues es algo que ocurriría muy poco tiempo después, y es que son estas personas que son conducidas mansamente pero violentamente. Es una violencia que todavía no ha saltado, no hacen falta armas, basta con unos personajes uniformados que están en la parte izquierda de la fotografía, pero la violencia está presente indudablemente, porque basta observar el detalle de que esas personas tan bien vestidas, con ese garbo y con esas distancias que todavía aseguran que son caballeros que podrían venir de sus trabajos, sin embargo a todas ellas les falta el sombrero, y la ausencia del sombrero también es verdad que aquí nos advierte de una violencia implacable que está a punto de saltar. La imagen también, pensando en una historia de habitaciones humanas, me habla de que hay algo que te estremece de alguna forma, y es que estas personas no volverán al cuarto que les espera. Todos tenemos siempre algunos cuartos a nuestro alrededor. Los que estamos en esta sala nos espera una habitación dentro de poco. Siempre hay una habitación en la que uno puede dejarse caer. Hay un cuarto al final de cualquier destino humano. Aquí estremece, como digo, yo creo que salta la acidez que tiene el comprender que estas personas no se dirigen hacia esa habitación. Dos personas que se encuentran en la calle hablando normalmente, a cada una de ellas tiene un cuarto detrás de ellas. Sí, siempre está esta habitación acompañándonos. Es lo que yo he llamado el cuarto oculto, cuartos ocultos en la historia de la arquitectura y en nuestra propia experiencia, como algún otro que podremos ver dentro de poco. Bueno, volviendo al tema del peso, es un tema que a mí me interesa mucho, y de hecho mi estancia en Roma me sirvió pues el poder ver en obras de escultura, de pintura y de arquitectura cómo los artistas de otras épocas intentaron resolver el problema del peso. Por ejemplo, este es un cuadro de un pintor veneciano magnífico, Giovanni Bellini, y Bellini representa a este Cristo muerto. Vemos que está muerto por la delgadez extrema, por el color de la piel, que nada se parece al del apóstol que lo sostiene en la parte de la derecha, o al de su madre que se encuentra en la parte de la izquierda. Pero si analizamos la composición desde un punto de vista físico, como si fuésemos profesores de estructuras, diríamos, es imposible. Este cuerpo no lo están sosteniendo ni los brazos del apóstol, porque la mano parece más que lo toca, más que lo sostiene, ni tampoco la mano de la madre, que más parece que le está tomando el pulso al corazón que sostenerlo. Y sin embargo, es cierto que el espectador, cuando ve este cuadro, no echa de menos que desde un punto de vista mecánico el Cristo se esté cayendo y no funcione. No echamos de menos este error en la estructura, en la estructuración de las cargas, de la respuesta a las cargas, del peso muerto del Cristo. Nos da absolutamente lo mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué no pensamos que sea un error del pintor? Podríamos pensar que es un pintor muy torpe, que es un pintor un poco tuercebotas, ¿no? Que no ha sabido expresar el problema del peso. Y yo creo que es que el problema del peso aquí no es importante, porque basta expresarlo con el dolor de las figuras que se expresa sobre todo en los rostros de las figuras, y también en los colores del cielo que las acompaña por la parte de arriba. Es la expresión la que está sosteniendo al Cristo, no es un soporte, no es un puntal, ¿no? Esto como arquitecto es muy importante tenerlo en cuenta, porque viene a decir que tú entonces como arquitecto podrías desde un punto de vista mecánico ser inconsecuente o no someterte a las reglas previstas para la sujeción de un edificio, porque a cambio sería la expresión que quieres conseguir, lo que ese edificio quiere expresar, lo más importante, y podrías permitirte, y a nadie le importaría que desatender las reglas mecánicas. La expresión. Y sobre la expresión tengo aquí un texto del arquitecto que acabamos de hablar de él, de Mies van der Rohe, que es
muy interesante y dice lo siguiente. Lo voy a leer en inglés porque muchas veces estas frases hay que leerlas en la lengua en la que se dijeron y después lo voy a traducir, aunque mi inglés es tan malo que yo creo que se va a entender perfectamente a un dicho en inglés, ¿no? Dice Mies van der Rohe: I am not a reformer. I don't want to change the world. I want to express it. That's all I want. No soy un reformador, que no sé cómo se podría traducir, pero no reformador aquí tiene una connotación en español que no es la adecuada. No soy un rupturista, no soy alguien que quiera cambiarlo todo. No quiero cambiar el mundo. I don't want to change the world. No quiero cambiar el mundo, ojo, ¿eh? Esto hay que apuntarlo para decírselo a los alumnos. Mies, no soy, I am not a reformer. I don't want to change the world. Dice, I want to express it. Quiero expresarlo. Y por si te quedase duda, remacha, that's all I want. Es todo lo que quiero, expresarlo. Expresar el mundo. Es bastante impresionante en un arquitecto que uno piensa en los pilares de la Casa Farnsworth, en los pilares del Museo de Barcelona, y dice esto, no quiero cambiar el mundo, quiero expresarlo. Bueno, y me gustaría acercarme también a otro arquitecto europeo. Son habitaciones que a mí me gustan, habitaciones que por supuesto ningún profesor ni de historia del arte, ni de historia de la arquitectura, ni siquiera de proyectos me contó esto que yo estoy contando. Esto es una opinión personal, se aleja, como decía antes, de la interpretación positivista, de la crítica positivista. No tiene fechas, casi no abundo ni en las fechas, ni en los nombres, ni en la erudición que necesito tener, sino solamente en la capacidad de acercarme de una manera personal y creativa a ciertas obras, donde yo puedo encontrar esto, pero me gustaría que cualquier alumno o cualquier otro compañero pudiera encontrar otras cuestiones, demostrando así la infinita aspecto polimórfico que tienen las obras. Este es un pequeño tribunal de justicia realizado por el arquitecto sueco Erik Gunnar Asplund, y a mí me llamó mucho la atención de esta planta que la he analizado por todos los lados, por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha, y aquí nada más que voy a tratar dos temas. Uno de ellos es la entrada. La entrada la vemos en la parte de abajo, con esta escalera semicircular de trazado, que de alguna manera se convierte en un eco del círculo que se encuentra oculto más adentro. Pero lo que me llamó la atención fue que cuando uno traspasa el umbral, ese muro espeso del umbral, se encuentra a mano izquierda y a mano derecha con unos pequeños cubículos que aparecen ahí rotulados, creo que pone TOL o algo así, o TOC, y son los retretes. Esto para mí, en los primeros momentos en que estudié este proyecto, me supuso un cierto escándalo, porque recuerdo que mi maestro, Francisco Javier Sanedo Iza, siendo yo estudiante y estando en su clase, le había dicho a un compañero que había puesto en las puertas, unas nuevas puertas para el retiro, unas pilas en Madrid, unas pilas, y a la izquierda estaba el aseo de señoras y a la derecha el aseo de caballeros, y le dijo, esto es suspenso, suspenso, porque la puerta, las jambas de la puerta no pueden tener retretes, no pueden tener gente haciendo sus necesidades. Usted no sabe lo que es ser arquitecto ni entiende lo que es la arquitectura, porque expresar es todo, y una puerta no es eso. El error está en mayúsculo, que es suspenso. Y yo, que me había quedado con esa lección, cuando encontré a este otro arquitecto, que indudablemente es un maestro también, y ponía los retretes en las puertas, indudablemente me llamó mucho la atención. Esos retretes en las puertas, indudablemente están para dar grosor a la puerta, porque los retretes prácticamente no necesitan ventanas. Hay un pequeño ventanuco que da a la zona del lavabo. El que se estuviera lavando las manos allí estaría mirando por esa ventana. No sé si aquí hay una relación, un juego entre el lavarse las manos y el Poncio Pilatos y la administración de la justicia que tiene lugar más adelante, pero la interpretación que yo le daba es que en este caso, en el Tribunal de Justicia, el que las jambas estuvieran custodiadas por elementos contingentes como son los retretes que acusan la condición más débil de las personas, sus necesidades físicas, que además ponen de relieve de una manera tan exaltada la separación por sexos que vive la especie humana y la mayoría de las especies animales, los hombres a un lado, las mujeres al otro, esta separación que tan difícil es de organizar verdaderamente en nuestros planos de los proyectos cuando tenemos que hacer los retretes, los cuartos de baño, porque sabemos que de repente supone dividir y colocar juntos a la vez, muy juntos, a dos elementos que estaban pululando por la planta de manera espontánea, y ahí tienen que estar de alguna forma rigidizados.
Y en este caso era colocar aquí en las jambas de la puerta toda una expresión de lo contingente, de lo necesario, de lo separado, de lo débil, de lo íntimo, en fin, tantos adjetivos que podríamos para entrar en un edificio donde se administra la justicia. Es como si la jamba del edificio estuviese hecha de un recordatorio humano, es como si el arquitecto quisiera decir, vale, dentro encontraremos una sala perfecta con un juez acompañado por sus dos ayudantes, inscrito toda esta representación en la máscara de la perfección de un círculo, la institución queda amparada en la abstracción del círculo, queda institucionalizada, queda perfeccionada por la forma arquitectónica, ¿no? Es como si la justicia no pudiera equivocarse y la planta es circular, etcétera. Pero sin embargo la entrada, la que da a la ciudad, por donde entras tú y yo y el otro, es una entrada donde se nos recuerda que venimos aquí a rendir cuentas a la justicia precisamente porque somos débiles, precisamente porque tenemos necesidades, precisamente porque somos contingentes, precisamente porque hay hombres y hay mujeres. Y de todo esto se montan tales líos y tales quebraderos que no hay más remedio que llegar un día y que alguien dirima en nuestro nombre, porque nosotros no sabríamos entre nosotros ponernos de acuerdo. Es ese señor que está al fondo en esa sala y que además el arquitecto ha representado, fijaros en el pequeño detalle, el arquitecto ha representado fuera de la traza rectangular de la casa, como si no cupiese en el orden del rectángulo. El juez y sus dos ayudantes y el posible tribunal estarían justamente fuera de la casa. Yo digo esto en una escuela de arquitectura donde me invitasteis hace 2 meses a los finales del proyecto fin de carrera y donde que es verdad que eché mucho de menos las plantas de los edificios, porque seguramente que las plantas, bueno, sin duda ninguna, que las plantas son los lugares donde mejor queda acogida la capacidad de reflexión que tenemos las personas, no tanto en el alzado. El alzado muchas veces, creo que muchas veces las plantas son aquella estrategia que nos permite llegar al alzado y vencerlo con pocas dificultades, pero realmente el lugar donde se produce el encuentro entre la razón y la intuición, donde se desarrolla toda la capacidad intelectual, me parece que es en la planta del edificio. La planta, decía Louis Kahn, es donde se produce la revelación de la forma, porque yo creo que pensaba que precisamente la planta es una argucia, es una estrategia para obtener el alzado, y por lo tanto el alzado queda atado, queda resuelto, la dificultad del alzado queda resuelto en la planta. Yo creo que el arquitecto, una definición que se podría dar de arquitecto sin riesgo de equivocarse, es que arquitecto es 2 puntos, una persona que tiene miedo de hacer el alzado. Tiene varias maneras de responder a ese miedo. Una es no hacerlo nunca, hacer una imagen, que no es un alzado, sino una imagen, y por lo tanto, pues si la tiene que construir un día, ya mirará cómo hacerlo, pero es una manera de escaparse del problema del alzado. El alzado es tan difícil, es tan poco explicable realmente, que pocas veces explicamos los alzados en ningún sitio, porque realmente es que no podemos explicarlos, y si no podemos explicarlos no los podemos hacer, no nos sentimos seguros haciéndolos, y sí organizando toda esta estrategia, toda esta batalla campal para poder llegar a la realización del alzado con alguna seguridad un poco más fuerte que si no lo hubiéramos hecho. Bueno, digo que me gustaría insistir en la Escuela de Alicante, aunque sé que no, ante un público no muy nutrido, que la planta es un lugar importantísimo donde además no solamente se consigue arrinconar la dificultad del alzado, sino también se deja patente una muestra del conocimiento humano y, como decía antes, seguramente una huella de lo que estaba ocurriendo en aquel momento, en aquella cultura o en aquella sociedad, porque esta estructura de este juzgado yo la puedo explicar porque no me es suficiente, no me es demasiado ajena, pero a lo mejor dentro de un tiempo esto es todo una huella arqueológica de cómo la gente se comportaba, de qué se sentía, de qué aspiraciones, de qué cuestiones estaban latentes en un momento determinado. Bueno, y la otra cuestión, que no quiero, me la salto, la otra cuestión me la salto. Este ejemplo quería traeros es el estadio, el estadio Máximo en Roma. No es el estadio Máximo en Roma, es otro estadio, porque si está el Tevere ahí tan cerca no puede ser. Y lo traía porque me llamó la atención estudiando también estas plantas, tan difíciles de estudiar muchas veces, porque uno no sabe, no tiene criterios para valorar lo que está bien y lo que está mal. Indudablemente
aquí estamos más lejos en nuestra cultura para poder acercarnos con la proximidad cálida con la que lo he hecho al Tribunal de Justicia, pero me llamó mucho la atención una cosa, y es que la espina del estadio estaba torcida. La espina es ese eje central, no es paralela a las gradas. Me encontré a un catedrático de Historia de la Arquitectura paseando por los pasillos de Madrid y le pregunté: Carlos, ¿tú sabes por qué la espina está torcida en los estadios, en los estadios romanos? Y me dijo: pues no lo sé, ya me enteraré. Pero él nunca me ha dado la respuesta. Cuando me lo he vuelto a encontrar se había olvidado la pregunta que le hice. Y yo he acuñado esta respuesta, que es una respuesta mía, personal otra vez. Como digo, me gustaría señalar que frente a este plano, a los estudiantes especialmente, uno no tiene que intentar empollar este plano, sino fijarse en alguna cosa que le llame la atención e intentar hacerse algunas preguntas, ¿no? Yo creo que la espina está torcida para favorecer el giro en las vueltas, es decir, para que las vueltas de las cuadrigas, que eran las carreras, las competiciones con caballos y que se producían aquí, se puedan producir a mayor velocidad y, por lo tanto, para que el espectáculo sea más feroz, más sangriento, con más relieve, con más atractivo para la masa de los 300.000 personas que cabían en ese estadio. Es decir, toda la ciudad cabía en ese estadio. Hay que imaginárselo también, hay que estar allí. Hay que pensar que la ciudad tenía 300.000 personas y que toda la ciudad cabía en ese estadio. Una manera donde la ciudad se convertía en líneas paralelas de personas sentadas sobre las gradas, pero algo verdaderamente descomunal, que yo creo que no podemos entender un espacio donde cupiera toda la ciudad de Alicante, ¿no? O toda la ciudad de Madrid, que sería una cosa verdaderamente, no ya por el número de personas, sino por lo que significa que toda la ciudad pudiera estar sentada allí. Todos sabemos lo que significa decir todos los de la ciudad, los de todos los barrios, los de todos los suburbios, todos allí colocados, aplaudiendo a unos aurigas que se juegan la vida, porque lo que se jugaban en estas carreras era la libertad, porque el que ganaba eran esclavos y el que ganaba la carrera se ganaba la libertad. Y claro, ganar la libertad en aquella época no era tan fácil como ahora, que es ir a un colegio electoral un domingo y votar, sino que suponía jugarse una partida a vida o muerte. Y creo ya, todo esto me lo estoy inventando, pero es mi anécdota. Creo que, claro, en los sitios donde se producirían los adelantamientos, las partidas más cruentas de este juego serían en las curvas, como todavía ahora ocurre en los campeonatos de motociclismo o de automovilismo. Es en las curvas donde se puede escatimar y engañar y hacer una proeza al contrario. Por lo tanto, convencido de la crueldad necesaria que necesitaba el espectáculo, llevado por las fuerzas de la ambición de la libertad tan justa y legítima para los que competían en este circo, la espina se torció. Yo creo que los primeros estadios no tuvieron la espina torcida, sino que la espina se torció. Entonces, que este elemento se tuerza levemente, ¿no?, es una palpitación humana, ¿no? Es como volver a detectar en la planta que los hombres que los hombres son ambiciosos, que tienen ideales por los que están dispuestos a morir, que hay un público de gradas que hace que la espina se tuerza, porque es también todo ese público que está alrededor el que hace que la carrera se convierta en algo que tiene que ir hasta el límite de lo posible. Así que es toda esa presión, todo ese magnetismo de esa gente enrabietada o jubilosa, o que desahoga ahí sus miserias, las que hace que esa espina se tuerza un poquito. Claro, esto habría que llevarlo mañana a nuestras clases de proyectos, a los alumnos, cuando tuercen las cosas sin ton ni son, y decirles que los giros en la arquitectura deberían estar cargados de tanta emoción como el que tiene esta espina. Y me gustaría ahora volver a otro proyecto de Erik Gunnar Asplund, un proyecto que también a mí siempre me ha interesado mucho. De hecho, tengo una pequeña colección de escuelas, de colegios, de universidades, porque, como decía también el arquitecto americano Louis Kahn, el mayor encargo que un arquitecto puede recibir es que le encarguen hacer una escuela de arquitectura. Yo envidio mucho a Dolores Palacios porque pudo hacer esta y me ganó en un concurso en el que yo me presenté también. Estaba Álvaro Siza de jurado y me ganó con un proyecto mejor que el mío, porque el mío era demasiado ostentoso. Y una escuela de arquitectura debe dar una lección también con su propia factura, con su propia fábrica, de lo que la arquitectura tiene que ser. No puede ser ostentosa. Esto es una escuela primaria en un pueblo también en Suecia, que es el pueblo de Karlstad,
Y aquí, en la parte de la derecha, podéis ver que esa L, esa planta en L, se rompe porque ahí está colocada la puerta de entrada al colegio, que es la escalera más grande que lleva después a ese corredor horizontal en el cual se colocan las aulas. A mí me llamó la atención esta planta de un colegio para niños pequeños porque resulta que la puerta de entrada al colegio coincide justamente con un boquete realizado en el edificio para poder irte de esa misma puerta. Es como si el arquitecto dijese que el lugar de entrada al colegio también coincide con el lugar en el que te puedes ir, como esta misma sala que tiene las puertas abiertas, es decir, no, la arquitectura reconoce el grado de libertad que pertenece al ser humano y en ningún caso se impone, sino no hay una fachada con una puerta de entrada que no tiene escapatoria posible, sino que aquí puedes entrar al mismo tiempo que puedes salir. A mí esto me parece bellísimo, me parece otra delicadeza de la arquitectura, de una expresión del ser humano, de lo que lleva dentro. Yo recuerdo perfectamente, lo sé como niño y lo sé como padre, lo que supone llevar a tus hijos al colegio los primeros días, los primeros años de colegio, y que van de la mano, que te piden ir de la mano, y hay un momento en que la mano se tiene que soltar, y que seguramente es el primer momento en que se suelta en la vida, y hay un momento que uno todavía siente muchas veces, a lo mejor cuando ha tenido que ir al dentista o al hospital, que es esa distancia que vas midiendo en relación a la puerta, una puerta que sabes que te va a devorar, que te va a hacer entrar dentro y ya no hay escapatoria posible. Y eso lo vivimos de mayores en algunas puertas, afortunadamente no todos los días, pero de niños yo me acuerdo que lo viví con el colegio, porque era perder la paz de la casa, la admiración de la madre y de la abuela, y era entrar en un mundo de rivalidad, de lucha, de jerarquizado verticalmente, era entrar en la sociedad de alguna manera, era perder la libertad que habíamos vivido, el pequeño Edén. Así que ese momento donde el niño se separa y donde el niño entra en ese pasillo es un momento que me parece que el arquitecto quiso hacer coincidir con un lugar donde si sigue para adelante se escaparía, llegaría a ese camino tan ancho, fijaros qué anchura la de ese camino, que baja haciendo una S, que rodea los árboles y que parece que se escapa hacia un río en el cual ese niño podría seguir cazando tortugas o truchas o ranas con su amigo de la infancia en vez de estar escuchando a un profesor. La superposición de la puerta de entrada al colegio con ese mundo de escape, con esa posibilidad de unir el otro mundo que por derecho también le pertenece, me parece que está presente en este dibujo, ¿no? Donde la puerta coincide con la entrada y con la salida. Si nos acercamos más a la puerta de entrada, otra operación que también es buena para el estudioso, que es que coja la lupa y que mire el ala de la mariposa, en este caso mirar esta puerta desde muy cerca, nos revela algo otra vez sorprendente. Yo ya estoy puesto sobre aviso porque ya me he dado cuenta de que Erik Gunnar Asplund es un arquitecto que se recrea en las jambas de los edificios, es decir, que las jambas están pobladas de cuestiones que son auténticas provocaciones a la razón. Que seguramente hay sutilezas que bueno, las escaleras pueden estar para responder a problemas funcionales, pero ya he leído, que lo ha dicho Mies, que eso es lo de menos, es decir, que yo no estoy aquí para eso, yo estoy aquí para expresar, ¿no? Decía, that's all I want, es lo único que pretendo. Entonces, ¿por qué están estas jambas de este colegio tan llenas de escaleras? Hay una que es la que está arriba a la izquierda, lleva al pasillo. Hay otra que es la que está justamente debajo de ella, que lleva al salón de actos que está en la parte de arriba, para que el conferenciante pueda aparecer en el salón de actos por una escalera por la que no llegan las demás personas y aparecer en el estrado por una puerta. Hay otra escalerita de caracol, que es la que hace el chaflán, que lleva directamente desde el exterior a la habitación del director. Y en el otro lado tenemos una escalera arriba, a la derecha, que es la que coge el guardián, el guardés del colegio, que se coge desde su patio privado, que es lo que queda arriba a la derecha, y hay otra escalera muy divertida, que un tramo hace así y el otro hace así, que son las escaleras de los chicos y de las chicas para bajar a los vestuarios o venir desde los vestuarios que están abajo al gimnasio que se encuentra en la parte de arriba, coincidiendo en su ir y venir en un mismo tránsito, como en las escaleras del Corte Inglés, sin poder verse. Una nueva ironía, también me parece que vuelta a estar cargada de elegancia, de sutileza, porque podrás decir, bueno, esto nadie lo ve, esto tampoco es tan importante. Bueno, yo creo que muchas veces las cosas que son accesorias y que no parecen muy relevantes están cargadas de significación en nuestra vida cotidiana. Y en cualquier caso, aunque nadie lo viese, me parece que son un ejercicio
que cualquier elemento proyectado, dibujado, construido son un reto a la razón y que se pueden hacer de maneras que tengan interés o de maneras que no tengan el más mínimo interés. Pero todo este mundo de escalones, de escaleras en la puerta, ¿qué significa? A mí me gustaría pensar que significa que la escalera, el colegio, es un lugar jerarquizado verticalmente, es un lugar donde efectivamente hay un arriba y hay un abajo. Ah, claro, claro que hay un arriba y hay un abajo. Fue la primera vez que yo descubrí que había un arriba y un abajo en el colegio. Estaban los que suspendían, que habla de ir hacia abajo, y los que sobresalían, que eran los que hablan de los que iban hacia arriba. Ahí empecé a aprender las injusticias del arriba y del abajo. Había un infierno en el colegio y había un paraíso también, depende cómo te tocase la cosa, ¿no? Sí, fue la primera experiencia realmente vertical, pero desde el punto de vista más positivo del colegio, que indudablemente tiene muchos, cada una de las asignaturas, la química, la física, las matemáticas, el dibujo, las manualidades, la religión, hasta la gimnasia, eran ocasiones para ascender, para aprender, para ir a un lugar que estuviese más allá, como de hecho así ha sido. Y creo que expresar esto en el colegio, es decir, ¿sabes lo que es un colegio? Un colegio es un lugar desde el cual empiezas, pero al que irás a caminos que están más allá, más arriba y que no sabes cuáles son. Y este mare magnum de escaleras parecería, me gustaría pensar que señala esa condición secreta que el colegio tiene. Bueno, esta son otra planta de Mies van der Rohe, son estas casas también patio, y la traía solamente por señalar una pequeña cuestión, que es esa escalera que aparece escondida, bueno, que aparece presente junto al retrete en la parte izquierda del plano. Porque es verdad que esta casa no responde a todas las necesidades humanas. Echaríamos de menos un cuarto de tendedero, echaríamos de menos un cuarto para los útiles domésticos. El arquitecto podría contestarnos, bueno, todo eso que tú echas de menos en tu crítica prosaica a mi proyecto, te digo dónde está. Coge la escalera, baja por ella y está abajo. No me importa, es que sencillamente no forma parte de mi interés como arquitecto responder a todo eso que tú me dices. Siempre parece que en los proyectos hay una parte que hay una opción. Ser arquitecto es tomar una opción y es conceder importancia a ciertas cuestiones al mismo tiempo que quitárselas a otras. No se puede ser todo en la vida. No se puede ser listo, guapo, simpático, políglota, tocar todos los instrumentos musicales. Incluso es que si uno fuera así sería una persona insoportable, imposible. No se puede ser todo y la arquitectura a lo mejor no puede ser todo. Así que si aquí hay algún alumno, ya sabéis lo que tenéis que contestar a vuestros profesores cuando os digan que falta el tendedero, decirle, no forma parte de mis intereses como arquitecto. Hay una secadora en casa o hay una tintorería en la esquina. Sencillamente yo estoy en otra posición, estoy en otro lugar. La historia de las catedrales góticas es la historia de la catedral por hacer la catedral siguiente más alta de la anterior. Y así vamos de Saint-Denis a Amiens, a Reims, a Chartres, hasta Beauvais, con 48 metros de altura, que se les cae. No querían hacer la portada más engastada y con más florituras de Francia. No querían hacer el altar más maravillosamente conseguido. Lo que querían hacer era la catedral más alta. La historia de las catedrales es la historia de una obsesión que es por conseguir la catedral más espigada que la anterior. En ese deseo por conseguir eso hay muchas cosas que se quedan, hay muchas cosas ocultas, negadas, muchos caminos y objetivos que no han formado parte de lo relevante. Pero es que la arquitectura seguramente hace eso, coge un aspecto de la realidad y lo intenta llevar al límite. Está obligada a llevarlo al límite, pero no es criticable, no se le puede criticar que en esa acción desoiga algunos otros cometidos que para otros arquitectos, sin embargo, sí que pueden ser importantes. Y volviendo a Le Corbusier, en este proyecto que realiza, el último proyecto que realizaría terminado por completo, porque hay otros, pero son meros esbozos, el Hospital de Venecia. Le Corbusier representó este hospital así, tampoco este plano está mal en la proyección, porque estaría la parte que veis rosa estaría en la parte baja de la pantalla y el norte tampoco está arriba. Aquí el hospital está al final del Gran Canal de Venecia y el hospital estaría en la parte de abajo del Gran Canal, aunque ya digo que en la realidad del Google no sería así, está al contrario, el hospital estaría en la parte alta de Venecia, sería la corona de Venecia. Pero claro, un arquitecto con este sentido, con esta
cuidado por las posiciones, por las topologías, cómo iba a colocar un hospital en la parte alta del plano, como si estuviese en la parte alta de la ciudad. El hospital, en el fondo, viene a ser un sumidero, viene a ser una cazoleta que se coloca en la parte de abajo y que recoge lo que va quedando, ¿no? Creo que esa es la lectura, no podemos colocar al hospital arriba. Y Le Corbusier volvió a desoír la convención de que el norte tendría que estar arriba y dio la vuelta a ese esquema. Pero yo traía este dibujo por otra cuestión, y es por explicar también otro descubrimiento que hice mirando la historia de la arquitectura de una manera desordenada y saltarina también, porque realmente no es estudiar el primer tomo y después el segundo tomo hasta llegar al octavo, sino es un día buscando a lo mejor cómo son los árboles representados por Le Corbusier o cómo son las personas que Le Corbusier dibujó en sus edificios. En este caso me llamó la atención una parte del hospital que se encuentra del otro lado del canal, del Gran Canal. Es esa parte que vemos en la parte baja del plano, pero atención, ya digo que Le Corbusier no lo representó en la parte baja del plano, no está abajo, estaría a la izquierda del plano en el caso de que esta imagen estuviera bien colocada. Yo he preguntado muchas veces en mis clases a mis alumnos que de todas las especialidades médicas que un hospital podría tener, que adivinasen qué especialidad médica Le Corbusier decidió colocar en ese pabellón que se encuentra del otro lado del Gran Canal. Lo hacía así por reírnos algo, ¿no? con las diferentes especialidades que iban saliendo y con los comentarios a que daban lugar, pero no voy a hacer eso hoy porque también andamos mal de tiempo. Ya directamente diré que se trataba de la especialidad de pediatría, porque Le Corbusier tuvo que entender que los niños no cabían en un hospital para adultos. No porque las enfermedades de los niños sean menos graves, quizá lo son más todavía, son más difíciles de comprender que las que nos tocan por edad, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la experiencia de la enfermedad de un niño no es compatible con la de los adultos, y Le Corbusier utilizó el Gran Canal, otra vez a expresar la distancia que el Gran Canal, la belleza del Gran Canal, para separar esos dos mundos, el mundo de los niños y el mundo de los mayores. Verdaderamente este desmelenado, este panfletista, este hombre lleno seguramente de defectos y de aspectos negativos en su carácter, aquí demuestra que es una persona con un corazón, es un poeta, pienso yo, porque no sé, está considerando lo que ocurre en el hombre con bastante sensibilidad. Pero pensemos más allá, y cuál sería entonces la especialidad médica que Le Corbusier colocó nada más cruzar el puente al otro lado de los niños. ¿Qué especialidad podría haber colocado allí? ¿Cuál sería? ¿Sería oncología? ¿Sería psiquiatría? ¿Sería traumatología? ¿Sería...? Bueno, pues también cuando lees la leyenda te quedas de piedra, ¿no? La especialidad médica que Le Corbusier colocó enfrente de los niños era ginecología y obstetricia. Son las madres que traen al mundo a niños nuevos y buenos y maravillosos, porque todos los niños que vienen al mundo, luego ya nos encargamos nosotros de no ser ni buenos, ni nuevos, ni maravillosos, pero cuando llegas efectivamente eres todo eso y mucho más, y ahí está esa situación de los dos niños puestos unos enfrente de los otros. A mí esto verdaderamente me hace que me arrodille, ¿no? que pienso que la arquitectura tiene una capacidad, no solamente en su construcción, sino también en su capacidad de convertirse en un texto, ¿no? de señalar qué está pasando, ¿no? Como decía antes, en una radiografía, en una historia de lo que ocurre, de lo que nos ocurre, de lo que nos importa, de los valores, como decía Le Corbusier, de los valores secretos que nos rodean, ¿no? Y este plano hecho por este septuagenario lo demuestra. Bueno, Andrés, ¿a qué hora tengo que acabar? Porque tampoco me gustaría, a lo mejor hay unos horarios. Sí, las 2:30, porque si no ya son pasadas. Bueno, pues quizá podíamos saltar esta. Esta era por hablar de que en la historia de la pintura los pintores jamás representaron el techo. Es muy raro encontrar una pintura de cualquier época donde el techo aparezca pintado. Ya sé que siempre hay un alumno dispuesto a decirme que él conoce una que sí. Yo también, pero es muy raro, es francamente raro que el techo haya sido motivo de interés para los pintores. Y la respuesta que se me ocurre es porque que un pintor hubiese representado una escena
yo hubiera representado el techo, habría sido una redundancia, porque el techo está siendo expresado en lo que ocurre debajo. Es decir, los materiales del suelo, los vestidos de las figuras que aparecen, la importancia de las vistas que tienen lugar a través de esa ventana, la presencia del río que introduce un redoble al horizonte ya de por sí enorme que aparece en la ventana, puesto que el río nos lleva hasta su propia desembocadura. Incluso diría los gestos, las palabras que no podemos oír que se están diciendo, pero que están presentes en aquel lugar, todo eso está describiendo cómo es el techo. No hace falta que veamos el techo. El pintor lo comprendió inmediatamente. Para el arquitecto es una lección porque resulta que, podríamos, por decirlo con una frase hecha, diríamos que el suelo es el eco del techo. Es sencillamente eso. Lo que hacemos en el suelo, la manera en que nos movemos en el suelo, nuestros vestidos, nuestras acciones, los actos están relacionados con el techo que tenemos arriba. Es imposible que haya una cosa que desoiga a la siguiente, a la otra. Y esto es lo que se representa en este cuadro y en tantos otros. Esta es una casa hecha por Álvar Aalto cuando era muy joven, que presentó un concurso que no ganó, donde este boquete de la casa pues habla del sur, de la nostalgia del sur. Hay que también irse a Finlandia para comprender lo que puede suponer la admiración con que tienen que estar viendo al Levante, ¿no?, al Mediterráneo, a la cultura clásica, a Roma, a Grecia, a España, a Portugal, ¿no? Esas posibilidades que nosotros vivimos como de una manera casi sin conciencia, y la casa se rompe, digamos, se rompe, se quiebra, rompe su círculo, precisamente porque comprende que falta todo eso, ¿no? También me parece bonito por entender, como decíamos al principio, que la casa no es un círculo perfecto. Lo veíamos en Palladio lo veíamos arriba y abajo, lo que ocurría arriba desmentía lo que se trazaba abajo, y aquí lo estamos viendo en la misma planta. Es decir, qué triste hubiera sido, qué broncas habría llevado un alumno de proyectos en una escuela en la que sus profesores le hablasen de las plantas, de la arquitectura, si hubiese hecho una casa como un círculo completo, donde uno hubiese girado sencillamente y todos los días habría recorrido los 360 grados de la planta. Yo creo que eso hubiera sido una casa triste, y aquí la casa está diciendo que dice, pues mira, por muy bien que la familia sea, que lo es, y por mucho que tengamos, y por mucho que esto sea el mejor lugar que tú puedas conocer, siempre hay algo más, siempre queda un fragmento que viene desde fuera, ¿no? Y esa es la historia también de los hombres que parece reflejada en esta casa. También aquí, para mí, vuelve a ser otra vez otra lección de la arquitectura, ¿no? Es como estamos ante otro gran arquitecto. Decir que una casa es esto, que es un círculo al que le falta un trozo, es algo que es para quedarte también. Es un círculo al que le falta un trozo, pero vuelve a ser otra radiografía. ¿Cómo se puede decir, sin ser un poeta, sin ser un escritor, cómo se puede decir con líneas lo que es una casa si no es dibujando esto? Que es un círculo al que le falta un trocito y que por ese trocito entra el sol. Bueno, me lo salto y este es muy aventurado y quizá a lo mejor podría terminar con este es muy extraño, y si en los demás he tenido que conceder una cierta confianza. La confianza es un valor que el profesor siempre tiene que pedir a sus alumnos, que confíen en lo que él dice. Él a cambio está dispuesto a contar cosas que jamás contaría a sus compañeros para que no se las copien, pero a cambio de eso solicitaría confianza en sus alumnos. Y esta es, si he pedido confianza antes, ahora tengo que pedir una confianza multiplicada por 20, porque lo que quiero contar aquí es que falta un arquitecto. Falta un arquitecto que un día diseñe una casa para la noche. Un arquitecto que estudie qué posiciones tienen los cuerpos cuando duermen por la noche, a qué distancias están unos de otros, cómo están dispuestos esos cuerpos si uno los dibujase en las habitaciones de la casa, cuántos están juntos y cuántos están separados, y que concediese un valor, una exigencia a esas distancias, a esas posiciones, a esa casa que duerme. Siempre hablamos de la casa diurna, siempre decimos que es bonito la mesa, el dormitorio, el estar, la terraza, el jardín y el patio, y nunca hablamos de la casa que duerme. Y la casa que duerme es una casa que dura toda una noche. Somos menos hombres cuando dormimos que cuando vivimos. La arquitectura puede seguir permitiéndose el desoír la elegancia
a la que debe responder ante esos cuerpos que duermen. Yo creo que un día aparecerá un arquitecto, a lo mejor está hoy aquí, que de repente un día cuente a su profesor la casa diurna y la casa nocturna y le diga, mira, cuando los cuerpos se echan a dormir, cuando están ahí juntos, los niños, el matrimonio, la pareja, los hermanos, las hermanas, etcétera, el abuelo, el enfermo que está en la casa, esta es la posición que tendrían. Fíjate, la nuca de uno no da contra la nuca de otro con el tabique de por medio. Fíjate, el padre está aquí, la madre está aquí y las hijas están aquí, más cerca de tal que de lo otro. Y los niños están de esta manera y el abuelo está aquí. Y las camas están colocadas en la habitación de esta manera. Ya sé que nadie lo ve, ya sé que esto no, ya sé que dormidos no nos enteramos de nada. A lo mejor dentro de poco se descubre que sí. Pero yo, como arquitecto, no pienso tampoco desaprovechar el acercarme con un corazón pensante, como decía María Zambrano, con un corazón pensante, es decir, pensando y sintiendo a la casa nocturna. Me lo salto. Es una casa muy bonita de Alison y Peter Smithson, la Yellow House, una casa que contiene un árbol al lado. Esta era la penúltima imagen, porque la última quería contar una cosa, otra que sería una anécdota, pero esta es una anécdota no de arquitectura, sino de la vida real. Son dos, una muy pequeñita y otra un poquito más larga. La más corta es que cuando son las dos vienen del avión, son dos conversaciones que he escuchado yendo en el avión. ¿Por qué me acuerdo de estas conversaciones? No sé si es porque tengo un cierto miedo a volar y cuando escucho una conversación en el avión siempre pienso a lo mejor que es la última conversación que voy a escuchar en mi vida, con lo cual se me queda muy grabada. No sé si es por eso. Pero lo cierto es que una vez estábamos en el avión y había un niño con su padre delante y el niño, el avión estaba detenido porque no acababa de arrancar y el niño le preguntaba a su padre, papá, ¿estamos volando ya? Y el avión seguía en tierra, ¿no? Y seguía, papá, estamos volando ya, hasta que ya el padre se enfadó y le dijo, que no, ya te diré cuando estamos volando. Pero el niño tenía razón, porque seguramente la noche anterior le habrían contado que era la primera vez que él iba a volar, pero que no se preocupase, porque cuando uno vuela no se siente nada, es que el avión no se mueve. Y claro, él estaba en tierra y pensaba, a lo mejor esto es estar volando, ¿no? Como me han dicho que no pasa nada, que es igual, pues a lo mejor, por eso él preguntaba, ¿estamos volando ya? Esta es una pregunta bonita, ¿estamos volando ya? Que a mí me gustaría también hacérmela a mí mismo todas las mañanas. ¿Estamos volando ya? ¿Estamos volando ya? Porque muchas veces a lo mejor no estamos volando. Pero la anécdota que también viene del avión es una otra conversación que escuché que, digamos, salta todos los límites de la poesía. La vida, es la vida, es la vida. Y era también era entre un padre y un niño o una niña, ya no lo recuerdo, y le decía, vamos a suponer que fuese una niña, y la niña le decía, papá, y el padre dice, ¿qué? A que todos los días son hoy. Es una de estas reflexiones que a veces los niños sueltan que te dejan que no tienes palabras, ¿no? A que todos los días son hoy. Y el padre le dice, sí, lo piensa y dice, pues sí, efectivamente todos los días son hoy. No, lo he dicho, lo he estropeado, no era así. Era, papá, a que mañana será hoy, a que mañana será hoy, que es más fácil de contestar. Claro, el padre le dice, pues sí, efectivamente, mañana será hoy. Y entonces arremete el niño y dice, papá, entonces, ¿a que todos los días son hoy? Y el padre, sí, todos los días son hoy. Que es lo que quería un poco señalar con esta colección de obras de arquitectura y de proyectos de todas, desde el Renacimiento, desde la Alhambra de Granada hasta el siglo XX, ¿no? Que todos los días son hoy, que sería